Bien, hermanos, vamos a compartir. Voy a invitarles, por favor, que me acompañen al libro de Filipenses, capítulo 2, el verso 1. Vamos a leerlo hasta el 4. Es bien interesante este verso, ya lo han leído muchos de ustedes seguramente, pero quiero leerlo, que dice así: Por tanto, si alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo, sino cada cual por lo de otros. Entonces Pablo comienza utilizando un término bastante importante. Si nos damos cuenta, él comienza diciendo, por tanto, ya en otras prédicas anteriores hemos explicado esta palabra, por tanto, que significa como una conclusión de algo para dar inicio a otra cosa. Pablo había mencionado algunos motivos que vamos a ir desarrollando a medida que van pasando los minutos. Vamos a ver cuáles son esos motivos por los cuales él llega a esta conclusión, después de haber dado, como le digo, una observación y de lo que pasaba realmente entre los hermanos dentro de la iglesia. Entonces, algo que Pablo dice respecto de los motivos que voy a mencionarles, dice, tenemos que manifestar lo que considero todo creyente tiene, o en este caso, en el contexto que se está hablando, que deben de manifestar lo que realmente creo que ustedes tienen y lo que nosotros somos realmente en Cristo. Entonces, ¿cuáles son esos motivos que Pablo quiere mencionar para hacer una comparación de lo que estaba ocurriendo dentro de la iglesia? Por ejemplo, mire lo que nos dice el mismo libro de Filipenses. Volteo una página atrás, en el capítulo 1 del verso 3, 4 y 5, nos va a decir de la siguiente manera. Ahí voltee su hoja y dice 3, 4 y 5. Doy gracias a mi Dios, dice, siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión, dice, en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Ahora, había un grupo de creyentes dentro de la congregación que le producía gozo al apóstol Pablo. Por eso es que él dice, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo, tenía alegría, estaba contento. Pablo con un grupo de creyentes que ahora vamos a decir por qué era que le producía ese gozo. ¿Qué le producía gozo a Pablo, estos creyentes? Lo primero está en el verso 5. Dice el verso que por vuestra comunión. Pablo tenía gozo en su corazón porque los creyentes o los filipenses tenían comunión, por vuestra comunión en el Evangelio. Tenían comunión con el Evangelio. ¿Qué quiere decir que tenían comunión con el Evangelio? Que su relación con la obediencia a la palabra de Dios era más que evidente, tanto en la intención de su corazón como en su práctica. Estas dos cosas eran bastante evidentes en la vida diaria de los filipenses y eso producía gozo en el corazón de Pablo. Primero entonces era la comunión que tenía. Lo que seguía era que también lo que le producía gozo al apóstol Pablo era su fidelidad. El mismo verso 5 va a decir, por vuestra comunión en el Evangelio, y luego dice, desde el primer día hasta ahora. Comunión y fidelidad. ¿Desde cuándo? Desde el primer día hasta ahora. Pablo estaba alegre por ello, porque ellos mantenían la fidelidad a Dios desde aquel día en que ellos le habían entregado su vida a Cristo, y a pesar que el tiempo había pasado, ellos todavía permanecían siendo fieles al Señor, permanecían firmes. Todo esto traía gozo en el corazón del apóstol Pablo. Por eso dice, cuando yo oro por ustedes, cuando intercedo por ustedes, lo que produce en mi corazón es que produce gozo, porque veo que ustedes tienen comunión con el Evangelio y porque veo que ustedes se mantienen firmes y fieles en el Evangelio. Ahora,
Pero como sabemos que todas las iglesias no están compuestas por ángeles, querubines, serafines, sino están compuestas por seres humanos imperfectos como usted y como yo, entonces definitivamente ocurre en todas las iglesias. No todas las iglesias son perfectas, no todas las iglesias son lo que uno quisiera que fuese, porque quienes la habitan o quienes la componen son personas imperfectas como nosotros, pecadores con debilidades, con diferentes contextos culturales, económicos, sociales y una serie de ingredientes o particularidades que cada uno tiene. Dentro de una iglesia, como lo había en la iglesia de los filipenses, había un grupo que le causaba gozo al apóstol Pablo y había otro grupo que le causaba aflicciones al apóstol Pablo. Y es algo muy evidente. Voltee su página nuevamente, o perdón, ahí en el mismo capítulo 1, váyase hasta el versículo 15, Filipenses 1:15. Mire lo que dice. Dice, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Aquí era otro grupo de hermanos que no tenía una buena comunión con el Evangelio, como los del primer grupo, y era muy evidente o bastante evidente ello por el comportamiento que estaban teniendo y definitivamente traía aflicción y tristeza al corazón del apóstol Pablo y él se sentía bastante entristecido por esto, ¿no? Entonces, hermanos, siempre es algo que nosotros tenemos que pensar. Definitivamente siempre en una iglesia habrá un grupo que traiga gozo y paz al corazón del pastor y otro grupo y de los líderes, y habrá otro grupo que traiga tristeza al corazón del pastor y de los líderes. ¿Por qué? Porque ellos vienen con contiendas, ellos vienen con intenciones incorrectas y esto definitivamente preocupa, como preocupaba al apóstol Pablo en el momento en que estaba escribiendo esta carta, porque veía que dentro del núcleo de la congregación se estaba generando o gestando una desunión. Ahora, estos quiebres que estaba ocurriendo en esta iglesia tenía que ver básicamente, hermano, tenía que ver básicamente con intereses personales que añadía un ambiente tenso a la congregación que se estaban generando ambos bandos, que se estaban generando ambos bandos. Mientras unos predicaban a Cristo por las razones correctas, otros predicaban a Cristo por las razones incorrectas. Ahora, algo interesante que tenemos que observar aquí es que la predicación que los hermanos que no lo hacían con una buena intención, no es que las palabras o la predicación que ellos estaban predicando era una predicación incorrecta. El mensaje que predicaban era un mensaje correcto acerca de la justificación, la salvación, la gracia y todo ello. Lo que Pablo está apuntando aquí, a diferencia de los otros libros o cartas donde él escribe, apunta directamente a los falsos maestros y a sus falsas doctrinas. Pero aquí no está señalando la deficiencia de la palabra misma que ellos pudieran haber estado distorsionándola, sino aquí no apunta al mensaje, sino apunta a las intenciones del mensajero. Aquí el problema no estaba en el mensaje, el problema estaba en las malas intenciones que tenían dentro de sus propios corazones. Entonces, por eso dice que algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda. Entonces, podemos ver claramente, hermano, que el motor que impulsaba a los hermanos a predicar el evangelio primero era la envidia. La envidia. Hermanos, cuando hay envidia, entonces la evangelización se desvía del propósito de querer glorificar a Cristo y es reemplazado o se empieza a reemplazar por un sentimiento que, digamos, por la envidia. ¿Cuándo hay envidia? Cuando alguien quiere tener lo que otro tiene y por no poder alcanzarlo, entonces comienza a hacer las cosas con motivaciones que son incorrectas. Ahora, hermano, no es malo que uno desee lo que otro pueda tener,
las envidias muchas veces se generan por la propia incapacidad de uno al ver la capacidad de otros. Uno predica de una manera y otro predica de otra forma. A lo mejor el que predica de una mejor manera es porque tiene una mejor preparación o se preparó mejor o tiene más estudios o conoce mejor la escritura, tiene un mejor análisis exegético y homilético de la escritura, arma mejor los temas y se expresa mejor y se da a entender mejor y tiene una mejor predicación. Y no está malo muchas veces querer ser como aquellos pastores o como aquellos predicadores que trazan bien la palabra de verdad. Es bueno anhelar esas cosas y desear querer tenerlo. Pero cuando hay una envidia que lo motiva, entonces distorsiona su corazón, distorsiona las intenciones y todo lo que va a ser de ahí en adelante ya no va a ser necesariamente para la gloria de Dios, sino buscando su propia gloria. Y eso era lo que el apóstol Pablo estaba enfrentando. Y hermano, y en este tiempo, eh, donde muchos pastores se preocupan por quién tiene más miembros o qué iglesia es la que más prospera, ha generado, usted no sabe, multitud de divisiones denominacionales, interdenominacionales entre iglesias, que cree una ser mejor que la otra, que una cree que hace más obras que la otra, o muchas iglesias anhelan y desean ser los iniciadores de ese tan hablado avivamiento que se habla durante muchos años y décadas. Yo lo he escuchado, que va a comenzar un avivamiento aquí, va a comenzar un avivamiento allá, y todas las iglesias quieren ser esa chispa, ¿no? Donde dice, aquí comenzó el avivamiento que generó que todo Ventanilla sea ganado para Cristo. O hay iglesias que no tienen ese avivamiento, pero se atribuyen un avivamiento, poniendo en sus carteles fuera diciendo iglesia del avivamiento. Iglesia tal o iglesia del avivamiento, o muchos dicen, mira, vamos a mi iglesia porque ahí sí hay un verdadero avivamiento y se lo atribuyen al desenfreno, a la locura en cuanto a la expresión física, a los gritos y a las caídas y a lo desenfrenado de la conducta, solo por el hecho de querer pretender ser distinguidos en la sociedad y poner un nombre que marque un antes y un después. Hermano, muchas veces cuando uno ve en la escritura, este tipo de avivamientos básicamente están buscando, yo no digo que todas sean iguales, ojo, pero sí generalmente siempre se busca una competencia, a ver quién es mejor que la otra, quién puede tener esa diferencia entre una y otra iglesia. Iglesias que en la actualidad están más digamos, orientadas no tanto a las rodillas para que Dios añada, sino a las estrategias humanas, buscando que a través del marketing y las publicaciones hacer que las personas vengan. Ya no predicando un evangelio de cruz, sino predicando un evangelio según la necesidad de las personas, cambiando el mensaje de la palabra de Dios, el mensaje escritural, por un mensaje psicológico, con un mensaje filosófico, con un mensaje que tiende más a exaltar al ser humano que exaltar al mismo Cristo. Por eso, hermanos, que el mensaje muchas veces se cambia por el mensaje de la cruz, por un mensaje de prosperidad, solo por querer tener una iglesia llena de gente para ser visto y muchas veces motivado, hermano, no necesariamente por el Espíritu de Dios, sino por la envidia. Entonces, esto es lo que el apóstol Pablo estaba experimentando y estaba viviendo en ese entonces. Aparte de la envidia, también estaban las contiendas, las predicaciones por las rivalidades y por las disputas. Por eso que el verso 16 dice, los unos anuncian a Cristo por contención. Dice, no sinceramente, ojo con esas palabras, no sinceramente pensando añadir aflicción a mis prisiones, ¿no es cierto? ¿Qué significa añadir más peso a mis prisiones? Esa palabra, pensando añadir aflicción a mis prisiones, está queriendo decir, quieren añadir más peso a mis prisiones. Entonces, unos anuncian a Cristo por contención, por pelea. No lo hacen con sinceridad, lo hacen más bien apuntándome a mí. Eso es lo que el apóstol Pablo está queriendo decir.
ellos están apuntándome a mí. Ellos predican el Evangelio no con el objetivo claro de que Cristo sea conocido, sino que me quieren dar a demostrar a mí algo. Ellos quieren que yo comprenda algo. Ahora vamos a ver cuáles eran esas razones por las cuales estos que predicaban con contienda, a qué se refería el apóstol Pablo con añadir más peso a mis cadenas o añadir aflicción a mis prisiones. Entonces querían añadir definitivamente dolor, tristeza. Ahora, tenemos que recordar algo. Cuando esta carta estaba siendo escrita o había sido escrita, Pablo estaba en la cárcel, ya lo dijimos. Él estaba en la cárcel y ya con la cárcel y encima estaba encadenado, entonces ya podemos entender de que Pablo ya tenía suficientemente problemas y angustias en su corazón como para que vengan hermanos y se le añadan aún más a él. Entonces, el punto es este, que los evangelistas envidiosos estaban viendo el encarcelamiento de Pablo como una ocasión para derribarlo. Querían derribarlo. ¿Cómo lo podrían derribar a él si ya estaba preso? Definitivamente que era una cuestión de sobreponer sus nombres por encima de lo que el apóstol era, tener más fama que el apóstol de lo que Pablo ya tenía. Querían derribarlo, causarles problemas, elevar sus ministerios de ellos por encima del suyo. Entonces, ellos lo que estaban haciendo era entrar en una competencia y aprovechando de que Pablo estaba preso para alzarse ellos como mejores que él. Y eso, hermano, traía dolor en el corazón de Pablo, porque ellos no predicaban el Evangelio por amor a las almas, sino porque querían derribarse al apóstol Pablo. Y Pablo no estaba en ello. Ahora, definitivamente el dolor que estaba sintiendo él eh, podría haber tenido un poder desenfocador, sabiendo de que no estaban cumpliendo con la gran comisión de ir a ser discípulo a todas las naciones, sino que se habían ensañado con él. Pero Pablo, en su madurez espiritual, él no se dejó llevar y no se desenfocó por los problemas que ellos les estaban causando. Ahora, sin embargo, Pablo miraba esto desde un punto de vista diferente, distinto. No dejaba que esto le cause problemas mientras él estaba en la cárcel. ¿Sabe qué decía? Mira lo que dice el verso 18. El verso 18 dice que no obstante, de todas maneras, o por pretexto, o por verdad, dice, Cristo es predicado y en esto me gozo y me gozaré aún. Qué interesante. ¿Cómo lo mire el apóstol Pablo? Dice, ¿qué pues? Dice, ¿qué pues? Está bien, no hay problema. Yo no gobierno sobre sus corazones. Sus intenciones y sus motivaciones son incorrectas, pero de todas maneras Cristo es predicado, ya sea por pretexto, por verdad, con sinceridad o no sinceridad, con envidia, con contienda. Si me quieren bajar a mí, quieren ser más famosos que yo, no me interesa, dice como Pablo. Ya lo dije hace un instante, el problema no estaba en la predicación seguramente era correcta, el problema está en que sus intenciones no eran correctas. Entonces, Pablo dice, bueno, creo, está bien, Cristo igual es anunciado, la palabra de Dios se sigue predicando, dice, ¿no? Ellos siguen anunciando a Cristo, las intenciones de ellos no son las correctas, porque a la final es las personas quienes los estaban oyendo, quienes estaban siendo evangelizadas, no estaban evaluando las intenciones ni los problemas ministeriales que ellos tenían dentro de la congregación, ni mucho menos ellos ventilaban los problemas que tenían con el apóstol Pablo. Básicamente lo que ellos estaban haciendo era predicar el evangelio, estaban llevando el mensaje de salvación a las personas que estaban oyendo, ignorantes de lo que había en sus corazones. Ellos predicaban, ellos escuchaban acerca de la gracia, escuchaban acerca del perdón, ellos creían en Dios, aceptaban a Cristo en sus corazones y Dios los salvaba. Entonces, hermano, es muy importante entender esto. Aquí vemos algo importante y podemos aprender del apóstol Pablo, que la grandeza de Pablo en el versículo 18 está en que se alegró en que Cristo estaba siendo predicado, aunque los que estaban predicando
sus motivos eran miserables, sus motivos eran pobres, porque aquí se realza el hecho de que la palabra de Dios está por encima del predicador. Ahora, ¿cómo obra Dios en medio de esto? Muchas veces aquí también se manifiesta la soberanía de Dios. ¿Cómo se manifiesta aquí la soberanía de Dios? En que muchas veces Dios permite o usa predicadores que él mismo desaprueba. Muchas veces él usa predicadores o usa personas que él mismo desaprueba, como el pastorado de las mujeres. Muchas mujeres son pastoras de iglesias en quienes predican el evangelio, y hay personas que aceptan a Cristo en sus corazones y son convertidos realmente, pero que Dios manda que una mujer sea pastora de una iglesia, no. Pero aunque Dios desaprueba ese hecho, eso no implica de que su palabra no cause efecto en el corazón de las personas. Eso es un tema aparte, pero veo la soberanía de Dios en que el mensaje es predicado. Entonces, hermano, hay muchas motivaciones que a veces llevan a los ministros a hacer las cosas incorrectamente ante los ojos de Dios. Y un caso de ello, por ejemplo, lo vemos en Primera de Pedro, capítulo 5, verso 2. Mira lo que nos dice Primera de Pedro 5:2. Dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. Dice, cuidando de ella, primero, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, predicando con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Entonces, ¿qué estaba pasando? Que algunos estaban ministrando dentro de la iglesia con la autoridad que Dios les había dado, pero Pedro les dice, si van a tener algún dominio sobre las ovejas, que no sea por fuerza, sino que sea voluntario. Que las motivaciones que ustedes puedan tener para pastorear una congregación no les motive el amor al dinero. Dice, no por ganancia deshonesta, no siendo su razón principal que van a recibir dinero para pastorear. Segundo, dice, predicando con ánimo pronto, predicando con el deseo de que las personas realmente puedan crecer, no como teniendo señorío sobre ellos, sino más bien estando al cuidado de ellos y siendo ejemplo. Entonces, hermano, algunos ministros o algunos estaban ministrando con intenciones netamente económicas, netamente por dinero, otros queriendo tener control total de la congregación a través de a través de la manipulación. Y es, algunos necesitamos dejar de centrarnos en nosotros mismos y literalmente alzar la vista para mirar a los demás. ¿Sabe cuál es el gran problema, hermano? El gran problema es que muchas veces nosotros revisamos nuestra ropa para ir a la iglesia, revisamos nuestras tareas cuando nos dejan, revisamos las cuestiones del trabajo cuando tenemos que presentarlo. Pero hace cuánto tiempo usted no revisa su corazón? ¿Hace cuánto tiempo usted no revisa sus motivaciones de el por qué hace lo que hace? ¿Hace cuánto que no lo hace? Y esto es de suma importancia. Ahora, Pablo lo sabía. El evangelio era anunciado. Las intenciones no las podían ver las personas que lo escuchaban. Pero muchas veces esto, hermano, ya no nos compete a nosotros. Mira lo que nos dice 1 Corintios capítulo 4, verso 5. 1 Corintios 4, 5. Dice, no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor. Dice, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el Señor? Él va a manifestar las intenciones de nuestro propio corazón. Entonces, ¿a qué nos lleva esto?
que esperemos a que Dios venga para revelar lo que hay en nuestro corazón, o podemos pedirle al Señor que cuando Él venga, o podemos pedirle al Señor que ahora mismo nos ayude a evaluar nuestros corazones. Y es algo que tenemos que hacerlo, evaluar nuestros corazones con una profunda meditación del por qué hago lo que hago o quiero hacer lo que en un futuro quiero hacer, por qué sirvo, por qué predico, por qué canto, incluso por qué quiero saber más de la palabra de Dios, por qué quiero saber más de su palabra para competir, para dejar mal a otros, o quiero hacerlo porque quiero defender realmente el evangelio, por qué vengo a la iglesia. Hermano, cada situación, si dentro de nuestras vidas hay motivaciones que muchas veces son incorrectas, y ayudaría muchísimo el hecho de que al encontrarlas, incluso podría ayudarnos a redireccionar nuestra vida y ponerla nuevamente en la senda correcta. Es muy importante, hermano, porque usted no sabe. ¿Hace cuánto tiempo que no se revisa el corazón? ¿Hace cuánto tiempo que no se revisa el alma y entiende el por qué hace lo que hace? Puede ser que usted crea que está andando conforme a la voluntad de Dios, pero sus motivaciones no son las correctas. Ahora, revisarse el corazón también puede ayudarle a usted y darle algunas de las respuestas del por qué muchas de las oraciones que ha hecho a lo largo de los años o ha pedido son negadas. Puede ser que ahí también esté la respuesta del por qué muchas de las oraciones han sido negadas. Tiene que revisar sus intenciones. Santiago 4.3 dice así, Santiago 4.3 dice así, pedís y no recibís, dice, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Pedís y no recibís. ¿Por qué no recibís? Porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Ahora, pedir mal. Ahora, el problema que está hablando aquí Santiago básicamente no estaba en su forma de orar, porque a lo mejor eran buenas oraciones con versículos de respaldo acerca de la exaltación y reconocimiento del poder y la suficiencia de Dios, y mencionaban muchos versículos, y al final de la oración decían todo esto en el nombre de Jesús. Pero aún así pedían y no recibían. Incluso hay gente que ayuna y aún con su ayuno y con su oración y con su clamor tampoco recibe. Hay motivaciones. Mira lo que nos dice Isaías 58:4. Vamos a ver Isaías 58:4. Mira lo que dice Isaías 58:4. Dice, porque dicen, ayunamos y no hiciste caso, humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Entonces, hermanos, sus motivaciones básicamente no eran correctas, aunque la apariencia y las prácticas eran prácticas espirituales. Por eso que es de suma importancia evaluar nuestras motivaciones, revisarnos si son correctas o no son correctas. Ayudará mucho a la unidad de la iglesia para que no haya pleito, pero también a descubrir si los planes que usted tiene para hacerlo como familia, para un futuro, aunque sean razones correctas por las que usted está pidiendo, vaya un poquito más allá y revise sus motivaciones. Podemos dar muchas razones correctas para hacer lo que deseamos hacer, pero vaya más allá, porque a lo mejor esas correctas motivaciones, perdón, esas correctas razones no tienen que ver necesariamente con la voluntad de Dios en su vida. Por eso hay muchas oraciones que no son respondidas. Y nosotros como pastores también, cuando hacemos una planificación, ¿por qué planificamos? ¿Qué nos motiva para planificar para el siguiente año?
Hermano, ya de por sí vivimos en un mundo competitivo. Ya de por sí vivimos en un mundo competitivo, en un mundo donde ser el mejor se ha vuelto un valor, se ha vuelto un valor. Pisar a otros es lo recomendable. ¿Y qué más? Porque a la final el fin justifica los medios. Hermanos, si hay un enemigo silencioso dentro de nuestra propia vida, que habita dentro de lo más profundo de nuestro corazón, ¿sabe cómo se llama? Motivaciones incorrectas. Si no se arreglan pronto y se apunta a la verdadera razón, pro- eh, eh, próximamente habrá una iglesia que se puede convertir en un campo de batalla o una familia que cree que hace la voluntad de Dios cuando en el fondo se desvía completamente de sus caminos. Todas estas cosas, hermanos, son muy importantes. Hacerse una revisión interna. Algunos que van al doctor cada vez al año para revisarse la sangre y el colesterol y el azúcar y una serie de exámenes porque quieren saber que están bien. Pero ¿qué del corazón? ¿Por qué no toma tiempo? Y lamentablemente la bulla del celular, la bulla de la música, los quehaceres diarios, los problemas y las aflicciones y las preocupaciones y la ansiedad y todo tipo de cosas no hacen que miremos dentro de nuestro interior. Todo es para afuera, nada es para adentro. Por eso que es importante, hermano, que usted y yo tengamos siempre, siempre, semanalmente, por lo menos una vez a la semana, hacerse una autoevaluación de mis razones, de por qué hago lo que hago o quiero lo que quiero. Entonces, Pablo en el capítulo 2 dice, por tanto, estas razones son, ya les expliqué, ahora dice, ahora es tiempo, dice, demostrar si Cristo verdaderamente está en ustedes. Una buena solución para evitar divisiones es comenzar por uno mismo. Nunca espere que el hermano cambie. Nunca espere que otro cambie para usted cambiar. Ese es el pretexto más grande del que no quiere cambiar. El que no quiere cambiar siempre va a esperar que el otro cambie. Pero el que quiere cambiar siempre va a cambiar primero, sin importar si es que el otro cambie. Por eso es importante. Pablo comienza diciendo, mediten bien en estas cosas. Por eso dice nuevamente capítulo 2 del verso 1 de Filipenses, como lo que leímos al principio. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo, no mirando cada uno por lo suyo, sino cada cual también por lo de otros. Ahora puede comprender por qué lo dijo. Pablo estaba pidiéndole a los creyentes y estaba pidiendo algo a los cristianos que deberían tener. No les pedía algo que no tenían. Si notamos que antes que haga su pedido genera una carga en ellos, Pablo expone el problema que había dentro de la congregación y luego pasa a exhortarlos y a decirle, mire, esto quiero mostrarles. Si realmente Cristo habita en ustedes, entonces debe de haber un cambio. Una excelente una excelente traducción de Barclay dice así, es una traducción distinta, pero dice lo mismo que Pablo dice en Filipenses 2, 1 al 4, dice, si el hecho de estar en Cristo tiene algún poder para influir en ustedes, si el amor tiene algún poder persuasivo para conmoverlos, si realmente participan del Espíritu Santo, si pueden sentir compasión y piedad, completen mi alegría, pues mi deseo es que estén en total acuerdo, amando las mismas cosas, unidos en alma, con la mente puesta en una sola cosa. No hagan nada con un espíritu de ambición egoísta ni buscando una gloria vacía, sino con humildad. Consideren cada uno, dice, al otro como superior a sí mismo. No se concentren siempre en sus propios intereses, sino que cada uno se preocupe por igual por los intereses de los demás. Entonces, si tienen estas cosas dentro de ustedes, pero que por alguna razón priorizaron sus vidas y dejaron el interés común por los suyos propios, dejaron que
dejaron de servir a Cristo, dejaron de predicar a Cristo, dejaron de glorificarlo a Él, entonces cambiaron en sus formas de vida, cambiaron en sus formas de ser. Ustedes pueden voltear este asunto y cambiando el enfoque y poniéndolo en el lugar correcto. Ahora, esta traducción que hemos leído arriba, hay una siguiente traducción del mismo verso o de los mismos versículos de Filipenses 2, pero lo hace a manera de cuestionamiento, a manera de cuestionamiento en la nueva traducción viviente y quiero que lo lean conmigo. Dice, ¿acaso los cristianos se animan unos a otros? ¿Me aman lo suficiente como para querer ayudarme? ¿Les importa que seamos hermanos en el Señor, compartiendo el mismo espíritu? ¿Son sus corazones compasivos y compasivos? Entonces háganme verdaderamente feliz, dice, amándose unos a otros y estando de acuerdo unos con otros, trabajando juntos con un mismo corazón, una misma mente y un mismo propósito. Esto era lo que estaban diciéndole Pablo. Si ustedes son cristianos, si ustedes son realmente hijos de Dios, tienen el Espíritu Santo y han sido consolados por Él, entonces, hermano, deben de volver a reenfocarse en lo que realmente importa. Ahora, básicamente en estos textos leídos, particularmente entiendo que la clave para la solución de estos problemas partidistas dentro de la congregación que estaba viviendo el apóstol Pablo, él estando en la cárcel, está en el verso 4. El verso 4 dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros. Hermano, esto es clave. ¿Queremos una iglesia sana? Esto es clave. Esto es clave. ¿Queremos una iglesia que florezca? Esto es clave. ¿Queremos una iglesia que prospere? Esto es clave. ¿Quiere crecer en su relación con los demás hermanos? Esto es clave. Esto es clave. ¿De qué manera veo los intereses de mi hermano por encima de los míos? Hermano, muchas veces esto traería sanidad a la iglesia. Sanidad. ¿Usted entiende lo que es la palabra sanidad? Sanidad en las relaciones. Es importantísimo dejar de vivir ensimismados. Y hay tres cosas fundamentales que esto ayudaría a que la congregación se eliminara primero de un espíritu partidista. El espíritu partidista moriría. Segundo, daría paso a una estable humildad. Y tercero, desarrollaríamos una gran empatía unos con otros. Estas cosas se experimentarían en la iglesia. Antes de estar pidiendo avivamientos, antes de estar pidiendo que se aparezca un ángel, antes de estar pidiendo manifestaciones espirituales, sobrenaturales, angelicales, hermano, primero comencemos por lo más importante. Cada uno mirando a su hermano como superior a uno mismo. Esto es lo que Cristo desea. Lamentablemente, muchas iglesias prefieren manifestaciones de poder y que caiga escarcha y oro y que le aparezca oro en las manos y en los pies, o iglesias que hacen engaños convirtiendo el agua en vino. Prefieren ese tipo de shows espirituales y religiosos antes de la cosa tan clara, como decía Pablo, no mirando cada uno por uno mismo, porque Dios murió no solamente por nuestros pecados, murió por nuestros pecados, pero murió también porque seamos uno. Esa es la clave de una iglesia exitosa. Ahora, no me malentienda. No estoy diciendo que no se preocupe por sus asuntos personales, pero cuánto de la atención que se da a usted mismo está hacia usted mismo y no también hacia los demás. Otra cosa que también es importante, que nos ayudaría, es que al eliminar este interés sobre uno mismo, dejaríamos de competir, dejaríamos de querer ser el mejor, considerarme mejor que los demás, entender que somos parte de un solo cuerpo y que pertenecemos a un edificio en construcción y nos necesitamos unos a otros.
Por eso Pablo va a decir en 1 Corintios capítulo 3, verso 10, dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, 1 Corintios 3:10, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Acá esto es importante, hermanos. Tenemos la responsabilidad de mantener ese fundamento que el apóstol Pablo ya lo puso. Ese fundamento es Cristo. Pero la recomendación del apóstol en estos versículos es enfática. Dice, cada uno mire cómo edifica. Quiere decir que cada uno tenga mayor observación en lo que hace. Concéntrese en lo que hace. De dejar de estar mirando a otro para competir. Ojo, que este versículo no está contradiciendo lo que voy explicando, porque lo que dije hace un instante es que cada uno no mire por sí mismo, sino mire por los intereses de los demás. Luego Corintios está diciendo, cada uno fíjese cómo edifica. Parece como que da a entender que no te importa lo que otro está haciendo. No, no está diciendo eso. Lo que está diciendo es que si te vas a enfocar en el trabajo y en el servicio del Señor, y hay otros hermanos que necesitan tu ayuda para edificar el mismo edificio y el mismo cuerpo, pues sí, dale la atención que necesitan mientras tú vas edificando por tu parte aquello que Dios te ha encomendado. Si hay un hermano que necesitas ayudarlo y desprenderte para que él también pueda crecer y ambos crezcan en la obra, hazlo. Pero si es para competir, entonces ahí es donde está el gran problema. El gran problema también está, es que cuando uno comienza a desenfocarse de la razón verdadera, comienza a mirar lo que otro hace y comienzan las quejas, comienza a perder el ritmo, comienza a perder el paso y por ende comienza a perder la fidelidad en aquello en que Dios lo ha llamado y se desenfoca. Y se desenfoca porque están más pendientes de lo que otros hacen que lo que él pueda estar haciendo. Esto conlleva, por ejemplo, a que muchas veces y me dicen o dicen a los pastores, pastor, ya no lo haré, ya no haré la obra. ¿Por qué, hermano? Los demás hermanos no hacen. Estoy solo, estoy sola. Yo hago más trabajo que los demás y él no. Y eso genera pleitos, resentimientos entre uno y otro. Y es cierto, hay unos que hacen más que otros. Pero cuando uno se enfoca realmente en lo que está haciendo, así los demás no colaboren con lo que uno está haciendo, entonces, hermano, no, usted debe entender que usted lo hace para el Señor. Porque si usted ya comienza a querer servir, yo lo hago todo solo, yo lo hago todo sola, y que nadie me está ayudando, y que esto, entonces ya sus motivaciones cambian. Por ende, su servicio se corrompe. Ya no lo hace para el Señor, lo hace con queja, lo hace con fastidio, lo hace con contención, y Dios no quiera que en un futuro la envidia entre a su propio corazón. Por eso Jesús oró por esto, hermano. Jesús oró por esto. En Juan 17:23 dijo, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos, dice, en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también me has amado a mí. ¿Qué estaba pidiendo Jesús? Señor, oro por los discípulos para que caiga una legión de ángeles, para que todos tiemblen, todos se caigan de espaldas, para que balbuceen, para que todos entren en crisis y comiencen a correr como locos por toda la iglesia. Oro para que no se haya manifestaciones sobrenaturales. ¿Sabe por lo que estaba orando Jesús? Por lo más importante. Él estaba orando para que sean uno. Esa fue la oración del Señor. Señor, que sean uno. ¿En qué nivel? En el nivel en que Él estaba unido con su propio Padre. Eso, y para buscar la unidad hay que trabajarla. Jesús oraba siempre. Jesús siempre hacía las cosas con las razones correctas. Él decía, todo lo que hago es porque mi Padre me ha dicho que lo haga, y todo lo que hago es para que Él sea glorificado, porque el Padre es glorificado en el Hijo. No hacía otra cosa que no sea ello.
y sabe cuál va a ser el resultado, el poder, el segundo poder evangelizador más grande que hay después de la predicación del Evangelio, está aquí, está aquí en el verso 23. Yo en ellos y tú en mí, dice, eh, para que sean perfectos en unidad, y mire esta palabra poderosa, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. El segundo elemento poderoso para la evangelización del mundo es que tú seas uno con tu hermano. Que las motivaciones de la unidad con tu hermano sean las correctas. Hermano, ¿qué mayor testimonio pueda, pueda experimentar los sectores donde vivimos allí en deporte, que nos vean amándonos unos a otros, en unidad unos con otros? Que los matrimonios cuando comprar, salgan a comprar de la mano, caminando juntos. Qué maravilloso es cuando tengas que publicar algo en tu WhatsApp o en tu estado, no sean quejas, no sean reclamos, no sean barbaridad y media, que otros están que leen amenazando a las personas. ¿Qué tipo de amor estamos experimentando? Por eso es que cuando les predicamos después del Evangelio, ellos van a decir, ¿de qué Cristo me estás predicando? ¿Cómo tú rayos quieres evangelizarme a mí si mira cómo te estás comportando? No, no es congruente tus acciones con tus palabras. Pero aquí Pablo decía que las motivaciones de la evangelización sean correctas en la medida de lo posible, pero que sean uno, así como tú y así como tú y yo, Padre, somos uno. El mundo está observándonos. Jesús estaba diciendo, para que ellos crean que me has enviado. ¿Usted cree que la expresión para que tú creas que me has enviado es una expresión tan simple como para que veas que tú me has enviado? No. Esta expresión es más profunda de lo que creemos. Es para que el mundo crea que yo soy el Salvador del mundo, que vine al mundo a morir por los pecados de las personas y porque estoy dispuesto a resucitar de los muertos y voy a resucitar entre los muertos y para que todo aquel que en mí crea tenga vida eterna y no vaya a condenar. Ese era el mensaje. No era solamente para que la gente vea que se estaba haciendo presente. No era solamente eso. Hermano, termino con esto. Muchas personas cuando leen el libro de los Hechos, eh, muchos dicen Pedro predicó 5.000 y luego 3.000, y sí, porque fue un mensaje poderoso. Y hubieron en dos predicaciones de él 8.000 personas convertidas a Cristo. Pero luego más adelante, cuando uno lee el capítulo 2 de Hechos y ve el comportamiento de los primeros cristianos, cómo se amaban, cómo compartían el pan juntos, cómo estudiaban juntos la Biblia, cómo congregaban juntos, cómo decían no tener las cosas como de ellos mismos, sino que se desprendían de ellos. ¿Y sabe cómo termina el verso o esa historia? Y Dios añadía lo que habían de ser salvos. Hay un segundo testimonio poderoso aparte del Evangelio, que es el testimonio del comportamiento que podamos tener entre nosotros. Eso hará que la gente realmente crea en el Cristo que predicamos y que no somos una religión más. Hermano, revisemos estos días, revisemos nuestras motivaciones y si hay que pedir perdón a Dios por algo, pues pidamos el perdón. Si hay razones correctas que creemos que son correctas, pero no son la voluntad de Dios, también estar dispuestos a corregirlas. La próxima semana vamos a ver un ejemplo máximo de cómo poder seguir ese ejemplo para desprendernos de todas estas situaciones que todavía nos aquejan individualmente como creyentes e incluso mismo hasta como congregación.